En su primer libro que yo conocí, eh, la, la medicina cuántica, Chopra, decía una frase que me ha fascinado siempre. Cualquier curación milagrosa debería animarnos a cuestionar los paradigmas fundamentales de la medicina. Y en eso estamos. Estamos aprovechando como una posibilidad de aprendizaje esas desviaciones de la media que se salen de la evidencia que tiene soporte estadístico por mayoría, y estamos aprendiendo de eso, viendo desde esa otra mirada paradigmática qué podemos aprender y aprendiendo desde ahí a mirar ese grueso de la evidencia. Ahora, mencionaste la epigenética. ¿Qué pasa? Sabemos que detrás de la epigenética está la información genética de base, que Ujú. es también secuencial al mismo tiempo que es integral, total, que viene de nuestras generaciones anteriores. Estamos viendo que desde la epigenética un evento que genere una transformación profunda de conciencia, un cambio de paradigma emocional o mental que sea lo suficientemente significativo para generar un movimiento energético profundo en un ser humano, puede hacer que aparezca un talento, una virtud o una enfermedad. Ujú. Que esa genética se vuelva epi, que emerja a la superficie como síntoma o como capacidad. Ahí está el gran poder transformacional del trabajo personal. Y ahí está también la evidencia frente a la medicina de que el proceso de transformación continuo que estamos planteando desde la sintergética, la capacidad de autogestión de la salud, la capacidad de autocuidado, es un fenómeno esencialmente de transformación consciente y constante, de expansión consciente y constante de nuestros paradigmas, de nuestras esferas de comprensión, y en la medida en que seamos más inclusivos, menos cosas nos van a afectar negativamente y vamos a generar respuestas cada vez más armónicas y constructivas para esa conciencia total, esa biosfera, esa noosfera de Teilhard de Chardin, que en este momento tecnológicamente la vemos evidenciada con todas las ondas electromagnéticas que como información están flotando en el ambiente, y que si yo pongo un plato de DirecTV en este momento, me doy cuenta de que aquí está cantando con nosotros Shakira, de que aquí están hablándonos del tsunami de esta mañana en CNN, de que aquí está jugando el Barça. En este instante con nosotros estamos accediendo a la simultaneidad de múltiples experiencias humanas, y que simplemente con un receptor de señales sintonizado en la frecuencia correcta podemos descargar esa información e interactuar directamente con ella, que es lo que hacemos desde el paradigma de la medicina sintergética. Sí, ahí yo veo varias cosas. Primero, ¿cómo conciliamos eso? Todo ese vórtice de emergencia de la conciencia en sus múltiples dimensiones, porque aquí ya estamos entrando en un mundo Sí, multidimensional. Tú estás sí. procediendo desde un observador que ve aquello que observa no desintegrado, y obviamente que cuando observa el mundo integrado está cambiando cada una de sus partes porque le está Ujú. reconectando con la totalidad. Esto es bien importante porque significa una transición de fase en una Claro. escala planetaria. Significa esta aldea de hipercomunicación, esta información no local, digamos, este entrelazamiento cuántico que ya está siendo una evidencia, pero obviamente tú llegas y hablas de esto en un ambiente determinado y te dice un momentico, es que la cuántica no la puedes aplicar al ser humano, ¿sí? No lo puedes aplicar en la macroescala de los individuos y de la biología tal como nosotros la practicamos, eso no es científico. La cuántica rige a nivel de las micropartículas, entonces súbitamente tú
pasas a la nada porque tú estás hecho de micropartículas, de Exacto. nanopartículas. Y que Es decir, tu que cambio sí, de comportamiento y claro. que una emoción profunda va a afectar el campo electromagnético que está cobijando esas micropartículas, lo va a orientar espacialmente en una dirección específica y se va a manifestar a través de los mecanismos de la epigenética como síntoma. Si yo tengo una ruptura afectiva profunda que me sacude, que sacude mi coherencia cardíaca, que genera el campo electromagnético más fuerte de mi organismo, inmediatamente esa incoherencia, esa ruptura de corazón está afectando todo lo que cobija ese campo y toda la cualidad que acompaña cada uno de los mensajes bioquímicos con los que mi cerebro, con los que mi sistema gastrointestinal está alimentando cada Pero una de mira, mis pero si células. la evidencia que yo acepto y que yo conozco, sí, es que estoy metido en un protocolo, ese fue el que me enseñaron, es el que tengo que practicar, es el que está legalmente aceptado, es peligroso que yo me salga del protocolo. Además, todo está determinado para que yo tenga que utilizar ese protocolo. Toda la investigación científica, todo lo que se hace está diseñado exactamente para demostrar que yo no me puedo salir de ese marco de referencia estrecha. Cuando yo lo veo así, y por ejemplo tú me estás hablando de las emociones, del pensamiento, de la cuántica, y yo estoy pensando simplemente en que te tengo que dar una estatina o un aminoácido porque me quedo en el colesterol o en la enzima que metaboliza el colesterol a nivel hepático o en la bomba de protones a nivel del estómago, estamos hablando de una cosa, y esto es el fundamentalismo de una medicina que se queda en un principio de observación, en una postura del observador que es incapaz de ver un mundo más allá de las interacciones moleculares, y obviamente ese mundo es correcto, ¿no? Si yo me ubico desde la observación de las moléculas, voy a ver moléculas. Si me ubico desde la observación de la energía, voy a ver energía, pero me pierdo las moléculas. Y si me ubico desde un campo de observación metafísico, a lo mejor me quedo allá esperando los arcángeles y me pierda la vida con todas las maravillas de la vida. Entonces tenemos una pregunta: ¿cómo salir del fundamentalismo, tanto el científico como el fundamentalismo metafísico, que se vuelven simplemente variedades totalitaristas de inquisición? ¿Cómo salir del inquisicionismo? No, porque es lo que tenemos en este momento. ¿Cómo salir del inquisicionismo en nombre de la ciencia, en nombre de la religión, en nombre de las alternativas también? Para tener una mirada, porque esa es la propuesta esencial, una mirada de un observador que se ubique en un puesto de observación multidimensional, que sea capaz de restaurar la magia de la integridad y la totalidad del paisaje de la vida. Estás hablando de un ser trascendido. Partamos de dos cosas. En primer lugar, la verdadera epistemología de la ciencia parte de los sesgos del observador. Para el que es un verdadero filósofo de la ciencia y sabe qué hay detrás del método científico, sabe cómo la significación que el observador le da al hecho observado influye en la interpretación. Claro. Entonces, y ya lo tenemos, acaba de salir un estudio enorme, con enormes implicaciones, donde revelan cómo influyen los premios que le dan las farmacéuticas a los médicos y a los investigadores en los resultados de las investigaciones y en los resultados clínicos y en la creencia de que ese medicamento le va a servir o no al paciente. Ya lo sabe la ciencia. Entonces, ¿cómo hacer para interactuar con eso? Estrategias. Primero, tener ese contexto de información bien a la mano, bien estructurada para saber presentarlo en el momento adecuado. Segundo, todos nosotros, médicos de una u otra corriente, terapeutas de una u otra corriente, en el fondo, y corrígeme si no lo consideras así, estamos en estas profesiones porque deseamos servir. ¿Sí o no? Entonces, tenemos eso de base. Tenemos miedo de equivocarnos, por eso nos aferramos tan fuertemente a lo seguro. Lo seguro es la evidencia, entre comillas. Lo que me dicen un metaanálisis de 250 estudios con 3.000 pacientes, etcétera, etcétera, que demostraron la eficacia de las estatinas para bajar esto o lo otro. Y lo que me en dice ciertos casos. un metaanálisis
porque va exactamente en sus conclusiones en la dirección opuesta. Espera. De cómo me explicas dos evidencias totalmente opuestas. Espera, llego allá. Estaba hablando del que se está basando en el metaanálisis que apoya la evidencia de lo que él está haciendo en el día a día. ¿Qué pasa? Sabemos que por el sesgo del observador, cuando hay un paciente al que no le funciona, yo tiendo a repetir lo que no funciona y a justificarlo. Si yo llego y le digo, bueno, usted quiere ayudarle a sus pacientes, tiene unos pacientes en lo que esto no funciona, venga, entendamos con estas herramientas complementarias de las que estás hablando, ¿por qué pudo no haber funcionado? Y diseñemos para ese paciente unas estrategias que puedan de pronto ayudarle. En ese momento, como es un paciente que lleva una trayectoria larga sin efectos terapéuticos evidentes, un caso positivo de respuesta en ese paciente que nosotros a veces llamamos coloquialmente toreado va a tener mucha más significancia clínica que en un paciente que venga por primera vez sin haber sido sometido a tantas cosas. Entonces, en el momento en el que haya un éxito terapéutico, que tenemos reportados muchísimos en nuestro arsenal de historias de Sintergética, de miles y miles de sintergéticos en todo el mundo que han ido recogiendo evidencias clínicas, en ese momento podemos tomar ese evento emergente, analizarlo a profundidad y establecer la posibilidad de explicar qué hay detrás y mostrarle a esas personas que en el fondo tienen una buena intención, ayudarle al paciente, un gran temor no poder hacerlo y por eso se aferran a la evidencia, que miren un poquito desde otro lado cosas que pueden complementarlo y lentamente ir haciendo el puente. Esa ha sido la historia de varios de los especialistas que han terminado haciendo parte del equipo de Sintergética. Han tenido pacientes que han tenido respuestas clínicas inexplicables para ellos y han tocado humildemente la puerta, oye, ¿qué pasó con este paciente? O ellos mismos han sido pacientes. Conocemos algún cardiólogo que tenía unas arritmias refractarias y a través de su respuesta de la Sintergética, su propia respuesta como paciente, empezó a cambiar su paradigma, a acercarse humildemente. Muy simpática, ¿no? Es que los mejores sintergéticos son especialistas que tenían enfermedades propias de su especialidad. Claro. Oftalmólogos con problemas visuales, cardiólogos con problemas arrítmicos, neurólogos con epilepsias, gastroenterólogos con colitis espástica o colitis ulcerativa, internistas con trastornos sistémicos. Digamos que es muy especial, porque yo digo, hay algo que es una verdad más allá de todas las verdades estadísticas, es la verdad viva, la de la vida, la de la experiencia. Esa es la evidencia. Y esa evidencia, además en un médico, en un colega, claro, es una superevidencia. De hecho, a mí me llama la atención porque tenemos tantos médicos entre nuestros pacientes, ¿no? Cuando se habla de pseudociencia, los científicos vienen a consultar algo que entre comillas es pseudociencia, a veces casi que clandestinamente, pero me llama mucho la atención por esto, porque cuando hablamos de evidencia nos encontramos todas las investigaciones y los metaanálisis y todo esto. Lo que hoy sabemos es que buena parte de lo que se publica en medicina actualmente, de las investigaciones, no son replicables, más del 60% no son replicables, y lo peor de todo es que no son replicables ni siquiera por quienes la hicieron, no son capaces de volver a reproducir los mismos resultados, y yo me digo, es porque no son científicas esas investigaciones. No, yo es que es me porque no tienen en cuenta el principio de la incertidumbre. Claro, y hay una variabilidad tremenda, ¿no? Y entre el momento X y el momento Y en un cosmos que se está desplazando a velocidades fantásticas, no estamos exactamente en el mismo lugar, hemos cambiado nuestro lugar, hemos cambiado nuestro entorno, nuestro contexto, así que tú en un momento 2, en un momento 3, no puedes estabilizar todas las variables, porque hay una variable clave que es la variable del tiempo en relación con el espacio desde el punto de vista de la teoría de la relatividad. O sea que si tú haces
la misma cosa en dos tiempos distintos ya no es la misma cosa, ni la posición del observador hablando objetivamente no es la misma. Así que yo me revisaría toda mi filosofía de la ciencia, toda mi concepción del método científico, y le daría margen a esta variabilidad que se tiene que presentar, digamos, haciendo que las Hagámoslo, cosas eso es lo que estamos haciendo. Que las cosas sean en su momento. Por ejemplo, yo veo a un paciente, hay comunes denominadores. Claro, Comunes claro. denominadores es, me encuentro que un paciente con pánico tiene un código frecuencial determinado y específico. Luego me encuentro que ese código específico no está en cualquier parte, está en ciertos puntos que se pueden unir formando un circuito. Luego me encuentro que muchos pacientes con pánico, obviamente no todos, sí, tienen el mismo común denominador, la misma frecuencia y el mismo circuito. Y cuando me encuentro eso, entonces ya puedo sistematizar, es decir, puedo hacerlo parte de un protocolo. Luego me encuentro que es que detrás del pánico está el problema de la suprarrenal, está el problema del estrés, está el problema del sistema inmunológico, y detrás de eso vienen muchos problemas autoinmunes. Entonces ya viene otro perfil que se superpone al pánico, al miedo, al estrés, se superpone una falta de autorreconocimiento, un trastorno del sistema inmunológico que frecuentemente se expresa como una fibromialgia, un síndrome de fatiga crónica, una crisis de pánico, una depresión, y empezamos a encontrar comunes denominadores. Y aquí lo que viene es el método. Y como un mundo de individualidades y de diversidades en que los numeradores son totalmente, los denominadores son totalmente distintos, ¿cómo podemos sumarlos, reunirnos? Es cómo reducir al mínimo común denominador para poder tratar de una manera genérica cosas tan diferentes y poder tener economía energética. Digamos que para mí ese es el principio fundamental de la sintegética, la búsqueda de los comunes denominadores. Y ha sido el de la ciencia. Esa es la evolución de los analgésicos, esa es la evolución de los antibióticos, esa es la evolución de las estrategias. No estamos haciendo algo diferente, estamos incluyéndolo dentro de un momento evolutivo de la conciencia en donde como humanidad que va hacia allá somos por un lado más sensibles a informaciones más sutiles, emocionales, mentales, medioambientales, y no solo eso, necesitamos incorporar ese nivel de vivencia integral en nuestra concepción de la salud. Y desde ahí es desde donde estamos haciendo la evolución. Pero eso que me narras es la historia, cómo nacieron las prostaglandinas. Se dieron cuenta en un hospital de Alemania que al echar la orina de los pacientes las flores creaban una fluorescencia mejor, y empezaron a ver que era una sustancia que estaba en la próstata y se llamaba prostaglandinas porque era orina de los pacientes y porque fueron unas evoluciones de observaciones. Yo me doy cuenta, lo repetiste como 15 veces. Yo me di cuenta de que este paciente, y yo me di cuenta, en el momento en que tu mente contextualizadora, con esa experiencia previa, con esa visión integral desde el punto de vista de la conciencia, puede generar un camino lógico con todos esos elementos que son particulares, puntuales, analíticos, que son empíricos porque la experiencia te los ha mostrado. En el momento en que ves que pasan varios pacientes con pequeñas variaciones, estableces un modelo y ya lo pruebas en poblaciones grandes y estableces una tendencia y generas una evidencia. Y aún en el individuo, la evidencia del individuo. Exacto. Porque la gente tiene muchas cosas distintas, pero ninguna cosa está desconectada de todas las otras. Entonces, ¿cómo encontrar el hilo conductor, ese común denominador que hace que una pauta de comportamiento esté asociada a una rinitis o a un cuadro alérgico, esté asociado a un trastorno digestivo, esté asociado a un trastorno neuromuscular, y todo eso en su conjunto esté asociado a un meridiano? No es lo que yo te digo. Por ejemplo, si no tuviéramos la noción de los trayectos energéticos como el conocimiento, los meridianos, muchas de esas cosas no tendrían ningún sentido. Así que es ahí donde viene la complementariedad. Es que nosotros no podemos encontrar un común denominador en el seno de la concepción de la medicina convencional tal cual la conocemos. Pero si recurrimos a la ayurveda, a la terapia neural, a la homeopatía, a la acupuntura, a la biocibernética,
nosotros vamos a encontrar la explicación que está conectando todas estas cosas, haciéndola parte de un solo proceso y frecuentemente de una sola frecuencia. Pero sí lo encontramos a cierto nivel, Jorge, porque podemos ver que de una manera general cierto tipo de opioides van a funcionar mejor en pacientes que tienen unos alelos específicos que se manifiestan en unos receptores concretos que van a ser mejores para la beta-endorfina que para la leucoencefalina, por ejemplo. Entonces, a partir de eso estamos encontrando variaciones dentro del dominio bioquímico. Lo que pasa es que tú estás hablando de lo mismo ya en un dominio que incluye el bioquímico, el informacional, el emocional, el mental, el evolutivo, y ese es el gran desafío, empezar a mostrar que esto no riñe, que ha sido parte del mismo esfuerzo, que cuando Leonardo estaba haciendo sus observaciones acerca de la aerodinámica, estaba trabajando desde el nivel de perspectiva que le daba su lugar evolutivo como humanidad y como síntesis de conocimiento en ese ascenso a la montaña de la integración. En este momento estamos con estas estrategias en un lugar más alto en donde podemos ver que muchos de esos niveles solos son insuficientes y que hay otros que nos dan una explicación que nos sirve para integrarlos. Mañana se nos quedarán cortos. Vendrán pasado mañana otros cuando nosotros ya hayamos muerto que van a decir, listo, ellos miraron hasta acá, pero ahora hay este otro nivel que ya como humanidad empezamos a integrar en nuestro mapa de la realidad, empezamos a interrelacionar y sacamos patrones específicos desde ese nivel de observación. Reduciríamos costos, seríamos menos invasivos, menos intervencionistas, tendríamos un ahorro biológico enorme, los médicos podríamos dedicarnos a otras cosas, a crear, a inventar, podríamos a generar nuevas controversias. Tendríamos la posibilidad de hacer medicina a distancia, de incluir el pensamiento, la mente, las emociones como genuinas herramientas terapéuticas. Claro, eso lo estamos haciendo. La respuesta de relajación, la comprensión, la compasión. Podríamos incorporar la sanación como un método maravilloso, no exento de ciencia, pero con el común denominador de la conciencia, y meterlo dentro de la corriente dominante de la medicina. Bueno, ese es el sueño. Seguimos soñando. Eso es la sintergética, vale la pena. Ahora tú estás en el puesto directivo de una asociación que tiene ya 850 personas. Ha sido un sueño porque empezamos pequeños grupos en todo el mundo, pero realmente la aspiración es que seamos decenas de miles de terapeutas, de 800 pacientes, inscritos, pero formados ya van varios miles. Varios miles, sí, pero que tengamos una plataforma totalmente ética orientada hacia el servicio, que cultive la concepción de una nueva salud, de una nueva cultura de la salud que la podamos ayudar a crear, no como una cosa nuestra, sino en la que haya una amplísima participatividad, ¿no? Que desde los hospitales, los ministerios, la medicina clásica, todo lo mejor del acervo de los investigadores no convencionales, de las mal llamadas medicinas alternativas, podamos formar una corriente. Si lo podemos hacer, claro, entonces nos podemos decir ahora reto. Feliz Navidad. Gracias, Jorge. A ti.